Hola, buenas tardes a todos. Empezamos ya esta cuarta sesión ya, el Kit 4, que vamos a hacer, que es de actividades de aprendizaje. Con nosotros tenemos hoy a Lucía Álvarez. Y nada, pues ya hemos visto estos tres kits anteriores. Vamos con las tareas, animaros un poquito, que ya hemos visto que hay gente que ha ido entregando tareas, pero bueno, animaros a todos a que vayáis entregando tareas para luego que no se os acumule. Y nada más, voy a dar paso ya a Lucía, que es asesora de Asturias, no sé si lo he dicho, y está aquí con nosotros y le agradecemos su presencia este año, tanto como el anterior. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros. De nada. Bueno, creo que ya me estáis viendo, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que es un proyecto muy ilusionante y es un gusto estar viendo cómo trabajan los centros. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación. Vale. Creo que la estáis viendo ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llegamos al kit 4, que es el diseño de actividades pedagógicas innovadoras. Y bueno, en esta presentación me gustaría un poco hablaros un poco de lo que es muy rápido, porque ya lo conocéis, de lo que es el proyecto, los pasos que se van dando en el kit y luego acabar un poco pues explicando en qué consiste exactamente la parte 4 del kit, qué actividades tenéis que hacer y luego, bueno, pues como siempre enseñando algunos ejemplos que os puedan inspirar, ¿no? Yo siempre digo que esto del kit es como ir caminando por la playa, vamos avanzando poco a poco, dando pasos en lo que va a ser pues, vuestras futuras aulas del futuro. Y bueno, y vamos dando pasos en este proyecto tan ilusionante y tan motivador, que es el proyecto Aula del Futuro, que seguro que sabéis también que surgió en Bruselas, en un consorcio, vamos a decir, entre ministerios de educación allá por el 2012, que pensaron que, bueno, que era una buena idea tener un espacio donde mostrar a organizaciones, a profesorado, a empresas, bueno, pues cómo se podía dar clase, vamos a decir de otra manera, ¿no? Cómo los espacios podían ayudar a cambiar la manera de dar clase, activar lo que son las metodologías activas y, bueno, centrarse en lo que es este espíritu aula del futuro, proyecto, que se basa en 3 puntos, que es, pues, importantísimo lo que son los espacios, que quizás es lo más llamativo del proyecto, pero también, por supuesto, en la pedagogía y la metodología y, por supuesto, en las tecnologías. Estos 3 puntos giran además o intentan desarrollar lo que es el aprendizaje competencial del alumno y de la alumna, que además ahora tan presente está en la LOMLOE. Quiere prestar atención a lo que es una individualización, una personalización de esos aprendizajes y todo ello pues ayudado, apoyado en tecnologías móviles que nos faciliten y nos permitan pues esos aprendizajes. Unas metodologías, proyecto que ahora está muy mezclado con lo que es este nuevo marco de la competencia digital docente, que estoy segura que también conocéis, que seguro que muchos de vosotros estáis haciendo cursos para certificar esa competencia. Y sabréis pues, que el nuevo marco tiene estas 6 áreas que vuelve otra vez a entroncar mucho con lo que son las metodologías, lo que es la pedagogía. Es decir, que ya no es solo lo que se suele llamar el cacharreo, vamos a decir, sino que tiene en cuenta que esa competencia digital del docente pasa por tanto su desarrollo profesional como enseñar con tecnologías y que el alumnado
pues pueda aprender más, pueda aprender mejor y que pase por el empoderamiento de los estudiantes, ¿no? Y facilitar su competencia. Es decir, no podemos entender a profesores y profesoras competentes digitales si no llevan esas tecnologías al aula, ¿no? Y el modelo aula del futuro sí que es, yo diría que excelente para hacer esto. Bueno, sabéis que esa competencia digital docente pues tiene 6 áreas que están ahí con diferentes competencias y que esas competencias, muchas de ellas, pues las vamos a desarrollar muy bien en este modelo de aula. Bueno, lo que os decía, estamos en el Kit 4, sabéis que seguro que habéis accedido, que hay he visto la página que tenéis en Castilla-La Mancha, que es excelente, pero bueno, que hay una página también del INTEF. Dijéramos que el proyecto Aula del Futuro pues estableció un kit que no es más que una serie de pasos, una serie de herramientas para guiar en ese proceso de desarrollo de esta aula del futuro y desarrollo de la innovación en los centros. Bueno, sabéis que el Kit 1 sirve para identificar las partes interesadas, hacer un análisis un poco de qué es lo bueno que tenemos en los centros, vamos a decir, qué equipo impulsor podemos hacer, quién puede formar parte de ese equipo impulsor, que tenemos que hacer un análisis también de esas tendencias, que muchas veces son esas metodologías activas que nos van a ayudar a llevar adelante este proyecto, que en el Kit 2 lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre, dijéramos, la situación real de nuestro centro y tenemos que diseñar un prototipo, un proyecto de aula del futuro, vamos a decir que ya es posándonos, ¿no?, en la realidad y diciendo, vale, los espacios que tenemos son estos y qué podemos hacer en estos espacios. Luego ya vamos un poco más a lo que es esa pedagogía en el Kit 3, que es desarrollando esas situaciones de aprendizaje, que vamos a pasar un poco también por ellas. Y luego ya vamos a llegar al Kit 4, que es, ¿vale? Tenemos ese marco, que son esas situaciones. Vamos a ver qué actividades podemos llevar, trabajar en las materias y en las asignaturas, bien proyectos colaborativos, para hacer esas actividades pedagógicas para trabajar dentro de lo que es el aula del futuro. Bueno, ahí os he contado, es un resumen un poco de las actividades que habéis o estáis realizando o a punto de realizar, ¿vale? Antes de ese Kit 4. Y bueno, ahí os pongo unos ejemplos porque me ha gustado mucho que he entrado en esa página que yo creo que es nueva, ¿vale? Que tenéis no hace mucho, de Aula del Futuro de Castilla-La Mancha. Y bueno, el año pasado, como también fui tutora y también tuve a centros que trabajaron, bueno, como los de este año, ¿no? Pero trabajaron estupendamente y vi todo el proceso que hicieron. Pues ahí tenéis diseño de, os voy a enseñar de los 3 centros con los que trabajé el año pasado. Y ahí veis pues 3 ejemplos de posibles aulas del futuro, ¿no? Con esas herramientas 3D, de diseño 3D que se proponen en el curso y que la verdad es que quedan como unas aulas, unas propuestas muy espectaculares. Bueno, este centro, que es el IES Maestro Juan Ávila, que además me encantó, que en su día llamó a su aula del futuro aula activa, tenía muchísimas ideas. Luego está este centro, el IES Andrés de Valdeviria, que, bueno, he puesto estas imágenes porque navegando por esa web de Castilla-La Mancha, era un centro que daba muchísima importancia a todo lo que es la parte audiovisual, musical, me he dado cuenta que ya la están llevando a cabo porque he estado viendo un artículo en esa web, que luego os voy a poner al final, donde ya explican cómo han llevado a cabo ese aula del futuro y, bueno, algunas de las actividades, veis ahí pues un espacio dedicado a la impresión 3D y a la realidad virtual y bueno, pues un poco como ejemplo de que, vale, hacéis el curso, proponéis, pero luego todo eso pues se puede llevar a cabo, ¿no? Y luego también había otro centro, el IESO
Publio López Mondéjar, que bueno, era otra idea parecida, pero bueno, con otra distribución, dijéramos, del aula del futuro. Me imagino que mis compañeros y compañeras que han estado en las sesiones anteriores os habrán dicho que, bueno, que aunque hagáis o veáis estos diseños y otras tantas, porque cada vez hay más aulas del futuro que se van repartiendo por toda España, por todas las comunidades, lo más importante del proyecto cada vez más no es tanto los espacios o el mobiliario, así como muy llamativo, sino más bien la metodología, ¿vale? Lo que se intenta sobre todo es hacer ese cambio metodológico y ese cambio hacia un trabajo innovador en los centros, en el que por las primeras tareas que me están enviando los centros que me han tocado como tutora, pues estoy viendo que ya estáis trabajando en ese cambio. Bueno, una vez que diseñéis esa posible futura aula del futuro, bueno, pues sabéis que en el siguiente kit lo que se espera es que diseñéis situaciones de aprendizaje, que creo que Mari Carmen nos ha hablado ya en la sesión anterior y sabéis que esas situaciones de aprendizaje no son exactamente como las situaciones de aprendizaje de la LOMLOE, pero sí que tienen algunos rasgos en común. Y vamos a decir que una vez que ya vais como aterrizando, vamos a decir en lo que es, o que ya estáis aterrizados por completo en lo que es vuestra realidad de vuestros centros educativos, pues esas situaciones de aprendizaje son una especie de marco de qué vais a querer trabajar. A ver, partimos de un análisis de esas tendencias en educación. Por ejemplo, todavía hoy por la mañana leía una de las tareas, pues, por ejemplo, pues nos gustaría trabajar en aprendizaje por proyectos o nos gustaría trabajar en lo que es el desarrollo de las competencias STEAM, es decir, vais haciendo un marco en el que podría trabajar diferentes centros, diferentes niveles dentro del centro. Tenéis que partir, por supuesto, de vuestro nivel de madurez, es decir, y aquí tengo una pequeña, vais a tener que hacer un estudio de dónde está vuestro centro en innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se suele decir siempre, si vamos subiendo, vamos dando pasos o subiendo escaleras, claro, está muy bien subir del paso 1 al 2 o del peldaño 1 al 2 o al 3, ¿no? Pero claro, hacer un salto muy grande no es aconsejable. Entonces, por eso se promueve que haya este análisis, ¿no? Ese nivel de madurez de vuestro centro, que os vais a hacer un análisis de dónde están los alumnos y las alumnas, ¿no? Cuáles son sus puntos positivos, sobre todo, los docentes, haciendo una evaluación del centro, cómo evaluáis, qué herramientas utilizáis, qué capacidad tiene vuestro centro también como comunidad educativa para seguir avanzando en esa innovación y qué recursos, tanto, sobre todo físicos, herramientas y qué recursos físicos tenéis. Vale. ¿Qué más tenéis que ver en esa situación de aprendizaje? Cuento todo esto porque si no lo habéis visto ya, os comento que las actividades pedagógicas que vais a tener que diseñar van a tener que estar enmarcadas en una situación de aprendizaje, ¿vale? Bueno, tenéis que pensar también qué roles vais a tener en los docentes y qué roles vais a decir que tenga vuestro alumnado, ¿no? En esas situaciones de aprendizaje. Tenéis también que dejar muy claro cuáles son las misiones que va a tener el alumnado, qué es lo que van a hacer en esas situaciones, en esos proyectos, qué espacios de aprendizaje que vamos a ver después. Lo que os comentaba, a ver, sería genial que en todos los centros hubiera un aula del futuro, pues como la que os voy a enseñar del INTEF, ¿no? Una o varias, o que todas las aulas fueran como aulas del futuro, ¿no? Con diferentes rincones, diferentes espacios de aprendizaje. Quizá vuestro centro no está ahí, quizá vuestro centro tiene diferentes espacios que vais a utilizar para diferentes áreas. No pasa nada. Lo único que vais a tener que hacer es ese análisis. Vale, luego vais a tener que plantear dentro de esas situaciones de aprendizaje qué actividades vais a desarrollar y, por supuesto,
como siempre, cómo vais a evaluar esa situación. Bueno, por ejemplo de situaciones, algunas están sacadas de la web del Aula del Futuro, que luego os enseñaré. Ya sabéis que hay un buscador donde podéis buscar ejemplos de actividades y ejemplos de situaciones, pero algunas, por ejemplo, se propusieron el año pasado. Quiero decir, esas situaciones de aprendizaje ya sabéis que es un marco general, que tenéis que reflexionar a dónde quiere llegar nuestro centro, ¿vale? ¿Qué queremos trabajar? Vale, pues por ejemplo, el IESO Publio López Mondéjar, pues por ejemplo, decidió que partía de una situación que era hacer una revista digital. Somos lo que comemos. Como veis, esa situación de aprendizaje podría ser extrapolable a cualquier nivel educativo. Podría trabajarse en infantil, en primaria, en secundaria, en FP, ¿vale? Otra situación de aprendizaje, conociendo nuestra ciudad, ¿vale? Perfecto. O especies de nuestro entorno, ¿vale? O una mirada hacia el Renacimiento que había propuesto Elías Andrés de Vandelvira, que luego hizo una serie de actividades que luego ya aterrizaban más en lo que era el currículo de las diferentes materias, de las diferentes asignaturas, ¿vale? Desde cada materia, pues se trabajaba una parte del Renacimiento, por ejemplo, pues desde tecnología, los inventos, desde arte, desde plástica, bueno. O, por ejemplo, pues el IES maestro Juan Ávila pues propuso una situación que era, se podía revertir el despoblamiento de las zonas rurales. Es muy importante también que esas situaciones de aprendizaje pues conecten con vuestro entorno. En ese centro pues les preocupaba, están en un entorno rural, como muchos centros que tenemos aquí en Asturias, y claro, para ellos pues era un problema, ¿no? El despoblamiento. ¿No? También pasa en mi comunidad. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo porque me ha encantado, lo he encontrado también en la página que tenéis en Castilla-La Mancha, para que veáis un centro que ya trabajaba, como muchos de vosotros me habéis dicho que estáis trabajando, ¿vale? Y que se propone hacer, o que ya la tiene en marcha, un aula del futuro. Bueno, decidme si se escucha. Bueno, es el FEIP Santa Ana, que explica un poco su proceso para convertirse en un centro innovador.
Bueno, el vídeo sigue, podéis verlo porque está ahí en la página web, pero a mí me parece un resumen excelente. Yo creo que hasta el ministerio debería poner este vídeo, bueno, pone otros, pero me parece que está genial explicado porque muchos de vosotros y vosotras estáis ahí ahora, ¿no? Tenéis un centro innovador que trabaja de forma colaborativa, que desarrolla proyectos STEAM, que trabaja con robótica, que trabaja con tecnologías, que, bueno, he visto, pues eso, trabajar por proyectos, hemos visto que los espacios de las aulas, pues estaban el alumnado trabajando en agrupamientos, bueno, todo eso en realidad ya tienen casi el aula del futuro. ¿Qué les falta? Bueno, pues sí, les falta un espacio que a lo mejor sea más llamativo o que no se parezca tanto a un aula tradicional, ¿no? Estoy segura que lo van a tener, pero desde luego es un poco como ese mensaje, ¿no? Que lanzan al final, así en plan emocionante, que es, bueno, pues que al final el aula del futuro pues son esos espacios, ¿no? Es toda esa metodología que se trabaja. Y bueno, a mí me gusta mucho esta nube de palabras que hicieron nuestras compañeras y compañeros de Canarias, que está en su página, que bueno, tienen ahí como todos los verbos, son todos verbos de acción que están relacionados, perdón, con lo que son las áreas del aula del futuro. Sabéis que en cada área hay unos símbolos y hay unos colores y bueno, pues han puesto los verbos relacionados con las diferentes zonas, como por ejemplo la verde de crear, ¿no? Pues están esos verbos imaginar, inventar, explorar. En la zona de presentar o desarrollar, bueno, pues veis que son todo verbos que invitan a la acción, porque al final lo que queremos es que el alumnado sea esa parte que coja ese aprendizaje activo, que haga cosas, que haga proyectos, que haga productos y que al final pues aprenda más y mejor, ¿no? Bueno, pues con todo esto vamos a ver qué es lo que caracteriza una actividad de aprendizaje para una actividad pedagógica para el aula del futuro. Bueno, lo que os decía, hay que partir de una situación de aprendizaje, una situación que no hace falta que a lo mejor, bueno, lo vais a hacer a través del curso, ¿vale? Pero puede ser una actividad, en cualquier momento podéis partir de una situación de aprendizaje, de las que ya están creadas o podéis crear vosotros vuestra propia situación. Desarrollan, sí que es más aterrizar, igual que las situaciones de aprendizaje no son como las de la LOMLOE, porque no son curriculares, las actividades sí que van a enrocar, dijéramos, o unirse o partir del currículo de las materias, etcétera, ¿no? Van a ser actividades curriculares, vamos a decir. Son colaborativas, vamos a pensar en una metodología de trabajo colaborativo, por supuesto, tanto entre el alumnado como sería ideal que fuera entre los docentes también. Van a describir qué papel o qué rol representa o desempeña el profesorado y el alumnado. Se basan, por supuesto, en tareas competenciales, sabéis, desarrollan estas competencias del siglo XXI, estas competencias que se hablan, que son todo pues capacidades que van a tener que tener nuestros alumnos y alumnas como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, que son, pues, por un lado, competencias para el aprendizaje, competencias, capacidades laborales y luego capacidades como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Bueno, pues por ejemplo, trabajar en equipo, saber colaborar, creatividad, desarrollar el espíritu crítico, por ejemplo, el pensamiento computacional, que también va a ser tan importante, saber resolver problemas, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente. Bueno, pues todas esas competencias, pues también hay que pensar en cómo las vamos a desarrollar. Y luego, por supuesto, no podemos entender el aula del futuro sin las tecnologías como apoyo y de ese aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este Kit 4? Bueno, por supuesto, conocer cómo crear, cómo desarrollar estas actividades pedagógicas, conocer ejemplos de aplicación que también tenéis en los contenidos, cómo trabajar en equipo, el diseño de esas tareas, ¿vale? Y luego también conocer herramientas digitales que vamos a poder utilizar en esas actividades y, por supuesto, en el aula.
Bueno, aquí tenéis, ¿vale? En lo que es esta parte del curso del Kit 4 vais a tener que hacer 2 actividades obligatorias. Bueno, por un lado, como en todos los kits, pues tenéis una parte de contenidos y vais a tener que hacer 2 actividades. Por un lado, diseñar una actividad pedagógica innovadora y por otro lado, seleccionar y describir una herramienta digital para el desarrollo de estas actividades. Bueno, 4 pasos fundamentales que tenéis, además, este mismo esquema lo tenéis en los contenidos. Vale, por un lado, tenéis que formar equipos, ¿vale? Bueno, normalmente los equipos cuando se forman en los centros, pues es porque tenéis intereses comunes, ¿no? Vamos a decir, tenéis que seleccionar, bueno, aquí está puesto escenario, porque antes las situaciones de aprendizaje se llamaban escenarios, creo que creo que he leído que en los contenidos en algún momento se sigue empleando esta palabra. Luego se decidió llamarlo situaciones, pero bueno, si leéis escenarios de aprendizaje es exactamente lo mismo. Luego tenéis que crear ese taller de diseño, que luego vamos a ver lo que es, pero más que nada es que esos grupos que habéis formado por reuniros para pensar qué actividades vais a diseñar y espero que llevar a cabo, y luego, bueno, pues diseñar las actividades. ¿En qué consiste ese taller de diseño? Que vais a ver que está en el curso y también está en el kit del Aula del Futuro, que está presente en la página web. Bueno, pues como tienen que ser actividades donde se fomente el trabajo colaborativo, pues vamos a intentar que sean pues profesorado que pertenezca a diferentes materias, pueden ser diferentes cursos, diferentes niveles, es decir, que haya un trabajo colaborativo interdisciplinar, ¿vale? Para que enriquezcan estas actividades. Por supuesto, tienen que ser actividades que desarrollen esas metodologías activas que además habéis analizado. Vamos a trabajar con el aprendizaje por proyectos, podemos trabajar con Visual Thinking, si os apetece, todo lo que son las competencias STEAM, todo lo que es el aprendizaje cooperativo, robótica, pensamiento computacional, bueno, sí, todo lo que es las competencias STEAM, que ya veo que también estáis trabajando en ello, ¿vale? La competencia digital, etcétera. Bueno, se analizan de qué situaciones de aprendizaje vais a partir y qué retos, dijéramos, tiene vuestro centro. Ya sabéis que cualquier reto es una oportunidad, ¿no?, de aprendizaje. Bueno, pues a lo mejor una vez que habéis analizado vuestro centro, pues como esas situaciones que os decía antes. Bueno, pues a lo mejor vemos que necesitamos trabajar más de forma cooperativa. Bueno, pues vamos a desarrollar esas actividades para que el alumnado trabaje de forma cooperativa. O vemos que a lo mejor pues nos gustaría que trabajaran pues desarrollando su capacidad de análisis de los problemas, ¿vale? O desarrollando su espíritu crítico. Bueno, lo que veáis que con el análisis que habéis hecho anteriormente. Bueno, una vez que tengáis pensado cuál va a ser vuestra actividad o actividades, también os comento que sería interesante que esas actividades, por ejemplo, crear una revista digital. Una revista digital vais a poder diseñar esa actividad, este curso y el curso que viene, en cursos siguientes, ¿vale? Podéis hacer un banco de actividades. No tienen por qué estarse siempre haciendo. Pueden ser unas actividades tipo y seguir ampliando de tal manera que el profesorado de vuestro centro puede recurrir a esas actividades, ¿vale? Podéis elegir las herramientas y recursos más adecuadas y luego, bueno, pues una serie de consejos que vais a dar a vuestros compañeros y compañeras para llevarlas a cabo. Bueno, os he puesto aquí varios pantallazos de cuál es el documento que está en la tarea que vais a tener que ir rellenando. Bueno, más o menos ya he ido hablando de todo, pero bueno, la actividad, lógicamente, va a tener un título. Yo sí que os recomiendo que sea un título lo más motivador posible para vosotros y vosotras y para vuestro alumnado, porque, bueno, eso ya es pues cuando trabajamos por proyectos, ¿no? Eso es una parte fundamental. Incluso el título podría ser una pregunta, ¿no?, que despertara el interés de vuestro alumnado. Bueno, vais a elegir una etapa, un nivel, para qué curso, aunque es verdad que también una misma actividad podría estar planteada, por ejemplo, estoy pensando si hacéis
Por ejemplo, pues una televisión a lo mejor decís, bueno, pues esta es la actividad, pero luego a lo mejor se puede enfocar de diferentes maneras en diferentes niveles. Vale, ¿qué áreas vais a intervenir? ¿Qué materias? Y una vez breve descripción de en qué va a consistir la tarea. Vale, luego, ¿cuánto va a durar esa actividad? Si va a durar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, y qué tipo de espacios de las zonas del aula del futuro vais a desarrollar. Bueno, vamos a verlas ahora en más detalle, aunque seguro que ya os las han explicado, ¿no? Pues, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, ¿no? Pues 3 sesiones de 45 minutos. Pues igual, la primera sesión va a estar en investiga. O van a utilizar las zonas investiga e interactúa. La segunda sesión van a utilizar la zona crea, por ejemplo, porque vamos a hacer esa televisión. Y luego la tercera sesión o tercera, cuarta o la de crea puede ser 2 o 3 sesiones. En la última vamos a presentar el producto que hemos hecho a todos nuestros compañeros y compañeras. Incluso pueden ser de diferentes cursos, ¿no? Diferentes materias. Bueno, pues vais a ir especificando. Y luego, además, vais a ir haciendo como una línea de tiempo con las actividades, los pasos que van a tener esa actividad y cómo la vais a desarrollar. Bueno, y ahí también en el mismo documento pues os viene un ejemplo, ¿vale? Donde tenéis que poner qué pasos o qué parte, el tiempo que va a llevar, cuál va a ser el papel del docente, pues a lo mejor va a ser acompañar, a lo mejor va a ser explicar la actividad, y luego qué va a hacer el alumno o alumna, ¿vale? Podéis explicar, por ejemplo, los agrupamientos, cómo se van a distribuir, y qué tipo de interacción o actividad educativa, ¿vale? Que va a estar muy relacionado también con las zonas del aula del futuro que vais a utilizar. Bueno, tenemos aquí, así para ver un poco las zonas, que seguro que ya las conocéis, tenemos aquí el aula del futuro del INTEF, ¿vale? Donde están pues muy bien distribuidas lo que son las diferentes zonas. Bueno, pues tenemos una zona, voy a empezar por la zona que dijéramos a todos nos suena más, a todos los docentes, porque conecta más con lo que es el aula más tradicional, vamos a decir, aunque normalmente cuando trabajamos por proyectos, por ejemplo, puede ser o bien la primera o bien la última, ¿no? Pero bueno, hay una zona presenta que suele tener pues unas gradas, bueno, donde el docente o bien el alumnado pues hace una pequeña presentación, no suele haber una pantalla, bueno. Sí que es verdad que no es una clase normal, dijéramos, sino que, bueno, pues es un poco más informal, ¿no? La presentación. Hay una zona de CREA, que es esta zona verde, donde se trabaja, pues se puede trabajar con robótica, pero sobre todo, yo en casi todas las aulas que conozco, pues es donde se desarrollan los productos multimedia. Pues hay a veces incluso aulas donde hay una pecera de radio, pero bueno, pues con los dispositivos pues se puede grabar, pues suele tener un croma, que también es muy fácil tener, ¿no? En un centro, una pared pintada, una zona en la que extendamos una tela, para poder utilizar esas aplicaciones que nos dan tanto juego, ¿no? Pues para hacer noticiarios, para hacer diferentes formas de presentar proyectos. Hay una zona desarrolla, bueno, si vais pinchando cuando os pase la presentación, podéis ir pinchando en todas las zonas y lo explican. Una zona desarrolla que está más relacionada con lo que es la impresión 3D para que el alumnado pues, pueda trabajar por grupos. A lo mejor han planteado un proyecto y aquí, en cambio, pues van a ver diferentes formas de llevarlo a cabo. Por ejemplo, pues dice ahí se puede trabajar pues con placas, robótica, impresión 3D, etcétera. Y luego hay otras zonas que son pues la zona explora, donde pues lo mismo, van a trabajar pues con realidad virtual, realidad aumentada, donde también se espera que el alumnado, dejándole diferentes dispositivos, diferentes recursos digitales, pues ellos van a ir un poco, no investigando, pero sí explorando, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, lo que son las cámaras 360, etcétera. Hay una zona interactúa donde, por ejemplo, el profesorado, pues podríamos estar pues con una pantalla interactiva, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre pues presentándole nosotros con la pantalla interactiva, ellos con las
con las tablets, por ejemplo, y que haya aplicaciones de estas de interacción donde se les puede plantear pues actividades de, pues no sé, formularios, preguntas, respuestas, que ellos tengan que hacer cualquier tipo de interacción. Y luego hay una zona de investiga, pues donde les podemos plantear pues que al inicio del proyecto, muy guiados si son más pequeños o menos guiados si son más mayores, con cualquier tipo de dispositivos portátiles, tabletas, etcétera, pues investiguen a través de una serie de recursos, webs, etcétera, aplicaciones que les demos. Bueno, pues en todas esas zonas que, como veis, pues también requieren pues agrupamientos, metodologías, recursos, etcétera, pues vamos a explicar dónde se van, qué se va a hacer en nuestra actividad de aprendizaje en esas diferentes zonas. Luego vamos a decir qué preparación, qué recursos son necesarios para llevar en el centro, para llevar a cabo esa actividad, cómo se va a relacionar con el currículo y aquí pues vamos a ver quizá un poco más relacionado con lo que es la LOMLOE, pues de competencias se van a trabajar, cuáles son los criterios, los contenidos o los saberes básicos, vamos a decir, etcétera. Y luego cómo se va a evaluar esa actividad, ¿vale? Bueno, tenía... bueno, pues nada, en resumen, bueno, pues esa serie de pasos que hemos ido viendo. Vale, algunas ideas que os lanzo, ¿no? Pues que ya os he hablado de ellos. Pues, por ejemplo, cuando pensamos en trabajar en el aula del futuro, una metodología activa que seguro que se va a adecuar muy bien, pues es, por ejemplo, el ABP, ¿no? El aprendizaje por proyectos, que parte, pues, del entorno del centro, que va a partir, pues, lo que decía antes, de esos intereses del alumnado, de esa pregunta guía, de despertar ese interés, que vamos a partir de esas competencias, ¿vale? Y que va a partir también de esa realidad, ¿no? Del alumnado y que vamos a ver, pues, esos pasos que van a tener que hacer para llegar a un producto final que puede ser desarrollado en alguna de estas zonas que hemos visto, ¿no? Muy normal, por ejemplo, pues bueno, vamos a investigar sobre, pues no sé, por ejemplo, sobre el reciclaje o cómo podemos hacer reciclar más en nuestro centro, ¿no? O, por ejemplo, pues sobre investigar o hacer una actividad sobre la Edad Media y que al final haya una feria, por ejemplo, ¿no? Sería el producto final. Bueno, yo creo que es una metodología que se adapta muy bien a lo que es el aula del futuro. Os dejo también esta especie de infografía que hizo Antonio Calvillo, que explica a partir de el aula del futuro qué itinerarios le parece a él utilizando los espacios y también el ABP. Bueno, pues qué itinerario se puede hacer en el aula del futuro para o cómo trabajar organizándose a través de tareas, utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, que esto también se habla mucho en el aprendizaje por proyectos y que es muy importante, pues la difusión, ¿no? Que vamos a dar a esos proyectos que hagamos, a esos productos finales, cómo los vamos a mostrar, ¿no? A través de un blog, de la página web del centro, etcétera. Y luego también os dejo aquí una infografía que me parece muy interesante, que es de Garbiñe Larralde y que además enlaza muy bien con lo que es la LOMLOE y también he visto que algún centro de los institutos que tengo en el grupo, pues que me han dicho que trabajan mucho con el diseño universal del aprendizaje. Bueno, pues esto es una adaptación de un aula DUA, pero adaptado a lo que es el aula del futuro y, como veis, qué se puede hacer en las diferentes zonas. Pues, por ejemplo, en la zona investiga, pues, por ejemplo, puede haber zonas de interés, pues, que cómo se puede implicar el alumnado, o la autorregulación trabajado en la zona interactúa, o la percepción en la zona explora. Bueno, pues os lo he puesto aquí porque me parece bastante interesante.
La segunda actividad que tenéis que hacer, una vez que ya tenéis pensada esa actividad pedagógica innovadora, pues es seleccionar una herramienta digital que os parezca interesante y describir cómo o dónde la vais a utilizar en vuestra actividad. Bueno, aquí os he puesto 2 enlaces a lo que son herramientas que propone el Aula del Futuro de Bruselas, ¿vale? Están en inglés, pero bueno, podéis ir navegando por aquí y, por ejemplo, pues herramientas, recursos para trabajar el storytelling. Nada, pues hacéis clic y aquí os proponen varias propuestas. Por ejemplo, para crear páginas web. Bueno, pues Wix, Weebly, un blog, etcétera. Bueno, dependiendo de lo que planteéis, bien los pasos a través de los pasos de la actividad o bien en esos productos finales, pues por ejemplo, herramientas para la productividad, herramientas para colaborar, por ejemplo. Bueno, no sé si en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Asturias tenemos el 365. No sé si vosotros, yo creo que ahora en las comunidades, o bien tenemos el 365 de Microsoft, o bien trabajamos con Google, o en algunas comunidades están trabajando las dos aplicaciones. Me imagino que utilizáis el 365 porque estamos en Teams. Bueno, pues ya sabéis, herramientas colaborativas para trabajar en grupo a través de esas aplicaciones. Bueno, aquí tenéis un montón de herramientas. Y esperad que me voy a pantalla. Bueno, me voy primero a ir. También os he puesto el kit digital del INTEF, donde las herramientas pues están un poco colocadas, un poco similares, lo que pasa que en este caso en castellano. Y bueno, pues aquí tenéis diferentes herramientas pues para buscar y encontrar, ¿vale? Por la mayor parte, esto es muy interesante porque os están proponiendo la búsqueda, por ejemplo, de imágenes e iconos casi siempre en espacios donde vais a encontrar recursos con Creative Commons, es decir, libres, que vais a poder utilizar, vídeos, audios, y luego también, que es muy interesante, que también conocéis, que son los recursos educativos abiertos, donde, que son esto lo que llamamos REA, que además también ahora, bueno, hay muchas situaciones de REA que son situaciones de aprendizaje que aunque no son exactamente, sí que os pueden servir, digo, quiero decir, las del ONLOE no son exactamente las del aula del futuro, pero sí que os pueden servir de inspiración. Bueno, pues tenéis herramientas para seleccionar y organizar todos esos recursos que vais encontrando. Tenéis herramientas para reutilizar y difundir, ¿vale? Ellos hablan de las licencias que podéis utilizar, como citar contenidos, herramientas para detectar plagios, herramientas para comunicarse, compartir y colaborar, por ejemplo, pues herramientas de trabajo colaborativo. Bueno, aquí tenéis muchísimas herramientas y aplicaciones TIC. Voy a ir para atrás y bueno, y luego ya pues para crear y editar recursos, por ejemplo, mapas conceptuales, actividades interactivas, herramientas para la evaluación, que siempre son interesantes, Kahoot, Quizzes, que sabéis que es una herramienta que tiene un banco muy interesante de actividades. A mí es una herramienta que me gusta mucho porque hay muchísimo material en castellano, no así como en Kahoot, y además ya sabéis que los quizzes, los cuestionarios, pues podéis reutilizarlos. Bueno, a mí me parece muy interesante. Y luego ya, no sé si en Castilla-La Mancha, me parece que también, por donde está el curso, pues también tenéis Moodle para crear, bueno, pues aulas para vuestro alumnado y cuestionarios. Ya sabéis que en las tareas de Moodle, pues también hay herramientas interesantes para crear, para editar y también para evaluar lo que hace vuestro alumnado. Y bueno, pues también hay herramientas digitales para diseñar y programar, por ejemplo, programación y robótica, desde Scratch, a lo mejor es más para primaria, a otras aplicaciones como App Inventor, que yo creo que es más para secundaria, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, o Python, ¿no? Que ya es para tercero, cuarto, bachillerato, ¿no?
bueno, pues ahí tenéis, o Tinkercad, que mola tanto, ¿no? Para hacer aplicaciones y luego, por ejemplo, pues poder pasarlas a las impresoras 3D, ¿no? Bueno, tenéis aquí un banco de recursos enorme y luego, bueno, pues aquí tenéis, a ver que me estaban diseño y programa, pues tenéis herramientas de diseño 2D y 3D, ¿vale? Vais a tener más en el curso para diseñar diseño 3D, por ejemplo, para hacer esa aula del futuro que os enseñaba antes, para diseñar vuestro aula. Y luego, pues, por ejemplo, tenéis también herramientas relacionadas con la ciberseguridad, ¿vale? Bueno, pues estos 2 recursos y luego también os he incluido, vale, no, antes de deciros lo que os iba a decir, os voy a dar un poco paso a vosotros porque no he empezado a hablar y no he parado, pero bueno, no sé si hay preguntas, pero bueno, si no las hay, sí que me gustaría, a ver, que os estoy escuchando. Sí, gracias, Lucía. Mira, no, nos están pidiendo los enlaces, no tenemos todavía preguntas, pero bueno, también, no lo he dicho al principio, animaros a que si tenéis alguna duda, pues lo publiquéis, ¿vale? Hagáis las preguntas y nosotros las trasladamos a Lucía, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer en preguntas y respuestas ahí, ¿de acuerdo? Que no lo habíamos dicho al principio, Lucía, y supongo que ahora... Sí. Nos podrán hacer. El enlace lo va a poner mi compañera, lo va a poner luego en el Teams, ¿vale? Que tenéis los coordinadores en el Teams, va a colgar el enlace del Genially, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, pues ahora vamos a utilizar esta herramienta que también es muy útil para hacer así como preguntas rápidas a nuestro alumnado, que es Mentimeter. Y bueno, lo que os pone aquí arriba, vais a www.menti.com y metéis este código, o si estáis desde un dispositivo móvil, a lo mejor, pues os voy a poner un código QR para que lo escaneéis. ¿Vale? Bueno, tenéis que ir o a esta dirección web que viene aquí arriba, ¿vale? O os paso el código, o en ese código QR. Nada, y la pregunta que os hago, ¿vale? Porque os hemos enseñado recursos, pero siempre hay unos recursos que ya utilizáis y que son vuestros preferidos, pues la pregunta que os hago es, ¿cuál es vuestra herramienta digital preferida y para qué la usáis? Os va a salir un recuadrito donde podéis poner las dos cosas. Espero que se esté capturando bien, que os esté funcionando. Si no os funciona, me decís. Sí, funciona sin ningún problema. Lucía. Vale. Pues nada, si lo he hecho bien, tiene que refrescar y si no, voy a la página, no pasa nada. Vale, va a tardar un poquito más, ¿vale? Sí, claro, por porque el va a retardo. poner, Sí. eso es, pero si quieres poner otra vez el QR para que la gente lo Sí, pueda... perfecto, sí. Eso es. Venga, perfecto. Bueno, Mentimeter es una herramienta eso, que por ejemplo cuando empezamos un proyecto y decimos, pues venga, a ver, una tormenta de ideas, ¿no? Pues está muy bien para esto. Es muy sencillo, claro, necesitáis un dispositivo móvil o que vuestro alumnado tenga ordenadores o tablets, pero bueno, está muy bien para esto. Bueno, pues ya van saliendo. Y bueno, voy leyendo, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, Paddle se va poniendo más grande, yo creo que tiene más respuestas. Paddle, por ejemplo, es una herramienta que yo utilizo muchísimo porque me parece muy sencilla y además muy útil, porque a veces nos da un poco de cosas, sobre todo con los alumnos igual más pequeños, pues que vayan creando cuentas, ¿no? Y en Paddle, incluso con compañeros en proyectos, pues podemos hacer que pongan trabajar sin falta de que necesiten crear una cuenta. Entonces, a mí me parece una de las herramientas más útiles. Kahoot, que es verdad que está genial. Plickers, porque también nos permite trabajar aunque no tengamos acceso a la red.
En Asturias hay centros que, bueno, la mayor parte ya tienen bastante buena red, pero estos centros pequeños, los CRAS, los colegios rurales, Tinkercad para diseño 3D y simulación de circuitos, muy bien. Genially, ¿no? Que yo creo que se ha convertido en nuestra, no sé, nuestra herramienta así como que utilizamos para todo. Pero bueno, la verdad es que está muy bien y además es una herramienta española y se nota porque se adapta bastante bien a lo que es nuestra legislación educativa. Es nuestro comodín, que no me salía la palabra. Es como, venga, voy a hacer un Genially. Vale, el Chroma. El Chroma la verdad es que es muy sencillo montar una pantalla verde y a los alumnos y a las alumnas les encanta y permite hacer proyectos chulísimos. Claro, en Genially, es que se me ha ido, decía alguien que lo usaban en infantil, por ejemplo, seguro que lo usáis incluso para hacer las asambleas, ¿no? Yo conozco a una profe que hace unas asambleas chulísimas con Genially. Y bueno, pues nada, voy a ir pasando la pizarra digital, las tablets, hacer podcast, claro, cualquier tipo de trabajo, yo creo, producto, bueno, yo soy de dibujo, pero bueno, así todo, yo creo que los productos multimedia es como lo que más gusta al alumnado, sobre todo, bueno, yo creo que a los pequeños, ¿no? Si son más pequeños, pues les pones ahí a hacer audios y a los más mayores, ahora que se lleva tanto bueno, hacer vídeos en cualquier red social, pues ellos encantados. Te hacen un vídeo además muy rápido, son muy hábiles para editar y les encanta. Bueno, pues yo creo que ha ganado Paddle, Kahoot y Genially por goleada, yo creo, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a seguir viendo. Bueno, yo os dejo aquí 2 enlaces a repositorios de herramientas que muchos salen en estos 2 que os dije, pero bueno, es un repositorio de herramientas que yo fui haciendo con a partir de unos cursos y de herramientas que yo utilizo y que, bueno, que en su día, pues, bueno, tenéis aquí el enlace. Bueno, pues hubo compañeros y compañeras que me descubrieron herramientas que me parecieron muy chulas y bueno, y os las dejo ahí, está en un tablero de Pinterest. A mí me encanta Pinterest, es una herramienta que creo que es muy útil para encontrar recursos y nada, cada vez que encuentro una, pues la voy sumando, ¿no? Y este es otro tablero que son aplicaciones para crear arte y, bueno, yo lo llamo para crear arte y multimedia, pero que vais a encontrar muchísimas aplicaciones para todo lo que es imagen, audio y vídeo, ¿vale? Que lo que os decía antes, que yo creo que son herramientas que dan muchísimo juego para hacer esto, para trabajar en el aula del futuro. Bueno, y ahora me gustaría acabar con algunos ejemplos de actividades. Bueno, yo creo que hay muchísimos, bueno, muchísimos. Después de todos los NUC que se han hecho, el de situaciones, de aprendizaje, el de actividades, también en el banco de actividades y de situaciones que hay en el INTEF. Bueno, sabéis que para empezar hay una red de aulas del futuro, que hay un mapa interactivo en la web del Aula del Futuro del INTEF, donde podéis navegar y encontrar las aulas del futuro que hay en vuestra comunidad o en otras comunidades, porque bueno, para eso estamos los embajadores, ¿verdad? Para poneros en comunicación, pero bueno, hay veces que decís, pues yo por ejemplo, ¿no? En Asturias, pues mira, pues este aula de Sevilla pues tiene esto que me gusta, ¿no? Entonces está bien también ver, aunque conozcáis las de vuestra comunidad, pues también qué se está haciendo en otras comunidades, porque la verdad, bueno, os lo pueden decir mis compañeros embajadores, que la verdad es que cada vez están haciendo más cosas y cosas chulísimas. Y bueno, yo os enseño una pequeña, por hacer ahí un poco de patria, vamos a decir, que son en Asturias, a nuestras aulas del futuro se llaman aulas dinámicas. Tenemos muy poquitas todavía. Estaba comentando que después de la pandemia se han paralizado un poco, pero bueno, pues ahí tenéis pues las aulas trabajando con robótica, trabajando en infantil, mucho con contenido multimedia. Tenemos como 3 aulas tipo, una de infantil, una para primaria y una para secundaria, cada una con sus características. Ahora tenemos 4 aulas más
Y bueno, a nosotros nos pareció que el nombre, más que aula del futuro, nos pareció que aula dinámica, por eso de que se pueden cambiar, nos parecía que se adaptaba más a nuestra realidad, que muchas veces eran centros que tenían diferentes espacios, con ese mobiliario que puedes ir con él e irlo moviendo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Asturias, parte de lo que tenemos. Esto es lo que os decía, bueno, ahí el enlace a esta página que creo que está enlazada en el curso y donde podéis buscar tanto situaciones de aprendizaje como actividades, ¿vale? Si vais aquí, no, aquí viene, perdón, aquí vienen arriba las situaciones de aprendizaje y debajo las actividades. Aquí podéis buscar por etapa, podéis buscar por área y podéis buscar por espacios de aprendizaje. Si a lo mejor, bueno, a lo mejor tenéis muy claro lo que vais a hacer, pero a lo mejor no tanto y bueno, pues podéis venir aquí y buscar. Podéis buscar una situación de aprendizaje y en esa situación de aprendizaje pues vais a ver que ya hay unas actividades, normalmente suelen ser un PDF donde, bueno, como veis, pues se parece a los que tenéis en el curso, es más la misma plantilla y bueno, pues podéis navegar por aquí si a lo mejor decís, bueno, pues necesitamos un poco de inspiración extra, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta porque está muy de actualidad, que enlaza muy bien con todo lo que es sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, que es este proyecto que se llama Formando un ecoejército, que además es un proyecto de primaria, pero que en realidad, era lo que os decía al principio, se puede adaptar a cualquier nivel, a cualquier centro. Y bueno, pues ahí tenéis, podríais descargar el PDF y bueno, pues os van diciendo las misiones que tiene el alumnado en esta situación de aprendizaje y luego también qué actividades desarrollan, ¿vale? Trabajan, por supuesto, todo lo que son las competencias STEM y bueno, ahí lo tenéis, las tendencias que trabaja, pues aprendizaje basado en proyectos, colaborativo, emprendimiento y qué capacidades, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo más ejemplos. Ahora os voy a enseñar, creo que son 3 ejemplos que están sacados, del NUC de actividades, de Crea Actividades para el aula del futuro. Y bueno, este es del último que se hizo en noviembre del 2022. Es una actividad de aprendizaje pensada para infantil que se llama Nos gusta comprar en las tiendas de nuestro pueblo. Y bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, porque bueno, tenían que presentar, eso sí, tenían que hacerlo no en el documento que tenéis que rellenar vosotros, sino que aquí lo que les proponíamos era que hicieran una presentación así un poco más visual, vamos a decir. Y bueno, pues aquí tenéis todos los puntos que tiene vuestro documento en realidad, ¿no? De qué situación de aprendizaje partís, cuál es la actividad de aprendizaje que vais a desarrollar y luego pues va explicando. Bueno, esta es la situación de aprendizaje de la que se partía, ¿no? Los beneficios del comercio local frente a plataformas o grandes superficies, vamos a decir. Y bueno, pues primero había una breve descripción de lo que era la situación, el objetivo que se marcaban. En este caso, bueno, pues que los niños y las niñas vean la importancia que tiene pues el tejido comercial de la zona. Iban explicando pues la etapa, ya os digo que es para la etapa de infantil, las áreas que trabajaban, la temporalización, como os decía antes, ¿no? Cuántas sesiones iban a tener esa actividad y en qué zonas del aula del futuro pues iban a trabajar, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la primera sesión vamos a trabajar en la zona Explora y en la zona Explora vamos a utilizar, pues en este caso, una presentación, la pizarra digital, etc. Bueno, y así, segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión. Quinta, sexta, ¿vale? Iban explicando todo lo que iban a hacer, ¿vale? Explicaban también los roles que tenían el docente y los alumnos y las alumnas en todas las sesiones, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que tenéis que hacer vosotros. Bueno, y explicaban
cómo se iban organizando y al final, perdón que me paso, pues cómo se iba a hacer esa evaluación de esa actividad. Bueno, vamos a lo siguiente. Esta es una actividad que no sé si es de infantil o de primaria también y que en este caso se planteaban los detectives del tiempo, ¿vale? Bueno, esta actividad, ¿en qué consistía? Bueno, pues partían de hacer predicciones meteorológicas, ¿vale? Iban, perdón, no era de infantil, era de primero de la ESO. Dice que se trabaja en la materia de geografía e historia y bueno, pues van explicando también la temporalización, los materiales que necesitan, qué zonas del aula se trabajan. Por ejemplo, la zona investiga, pues usamos la tecnología para manejar, gestionar la información. En la zona explora para indagar, investigar, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis cuáles los papeles que tenían el alumnado y los docentes, cómo se iba a preparar, la evaluación, etcétera. Vale, este es otro ejemplo. Y este es un ejemplo de una actividad que se llamaba un periódico digital, Música en Femenino, que partía de una situación de aprendizaje que era esta, que era un periódico digital, pero dentro de ese periódico digital, dentro de ese periódico digital, pues había diferentes actividades. Bueno, pues aquí sería esta actividad donde se hace una descripción y un guión. Tenían que elegir una compositora, tenían que escribir un artículo sobre ella, hacer entrevistas, etcétera. Bueno, vale, pues lo mismo, papel del alumnado y el docente, vale, que partían de un guión que les daba el profesor, tenían que hacer todo lo que eran esas entrevistas, montarlas, etcétera. Bueno, esto sería otro ejemplo de actividad. Otro ejemplo de actividad, ahí, espera que quito el sonido, pues sería esto, vamos a elaborar una catapulta, ¿vale? En este caso es una actividad que es de tecnología, ¿vale? Aquí esperar que como son Genialis incrustados en Genialis, pues vale. Bueno, dice, vamos a elaborar una catapulta, será de la época de la prehistoria, será de otra época, vale. Bueno, pues ahí tenemos que parten de la situación de aprendizaje, la ciencia es genial, ¿vale? Y les proponen pues una serie de retos, una actividad con una serie de retos, ¿vale? Que al final van a tener que hacer con Tinkercad, esa herramienta que me decíais antes que utilizabais, pues van a tener que hacer por un lado catapultas más en plan físico, vamos a decir, y luego una catapulta, el reto 3 es una catapulta en plan digital, hecha con Tinkercad y que luego se podría llevar a una impresora 3D, ¿vale? Entonces, el reto 1 dice investigar sobre las catapultas y realizar una presentación en Canva, ¿vale? Este reto 1, pues lógicamente se podría hacer en investigar, pues en la zona investigar del aula del futuro. El reto 2 será, a lo mejor en el área desarrollas, no sé exactamente dónde están aquí las áreas, van explicando, ¿vale? Pues investigan y desarrollan cuál va a ser esa catapulta, hacerlo así como más en plan físico, ¿no? Y luego al final, pues en esa zona donde hay impresoras 3D, ¿vale? Pues hacen esa catapulta en 3D. Bueno, aquí hay una serie de recursos, vamos a decir, y bueno, pues aquí está un vídeo de cómo se haría la catapulta en Tinkercad, ¿vale? Incluso con Lego Guido, que ya sería introducir la robótica, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra actividad, ¿vale? Esta actividad que os presento aquí es dentro de una situación de aprendizaje que a mí me pareció muy interesante, que se llama De las toronjas de luna, símbolos y universos literarios para adolescentes, que es una situación de aprendizaje que así de primeras parece de lengua y literatura, pero que trabajaron varias materias. Esta la tenéis también en la página web del Aula del Futuro y a mí me pareció muy interesante porque hicieron como una especie de simulacro de esa serie que era El Ministerio del Tiempo, haciendo vídeos, hicieron cómics, hicieron que es que
iba a poneros el vídeo, pero lo han quitado, entonces no puedo ponéroslo, pero bueno, lo tenéis todo aquí, está el enlace, ¿vale? Está aquí todo explicado, todas las actividades que hicieron dentro de esa situación de aprendizaje, ¿vale? Todo explicado exactamente las zonas del aula del futuro que hicieron, y al final acababan, que a mí me parecía genial, que era con este jardín lorquiano, que era también hecho, yo creo que utilizaban SketchUp, no Tinkercad, y era pues todo hecho con ese diseño 3D, pero tú paseas por el jardín, lo que pasa que había un vídeo que voy a intentar ponerlo, pero ves, ya no está disponible. Es estas cosas de cuando encuentras cosas chulas que luego de repente desaparece. Pero bueno, era un diseño de ese jardín 3D que ibas paseando por el jardín, por esas formas de plantas, y iban saliendo esas poesías de Lorca y me parecía, no sé, me parecía chulísimo, la verdad, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis, quizá ya no estén todos los materiales operativos, pero seguro que os van a dar muchas ideas. Otro recurso que os pongo, bueno, pues este evento en directo del núcleo de actividades para el aula del futuro, donde podéis ver las experiencias de Arrate Ugalde, que es una maestra de primaria del País Vasco, que es una de las primeras aulas del futuro que se hicieron en España, y también a un profesor, un compañero mío, Alberto García, que es profesor de lengua y literatura, pero que también os va a dar muchas ideas para trabajar por proyectos y trabajar con las tecnologías en el aula. ¿Vale? Y nada, más espacios donde inspirarse, pues mirar, aquí tenéis el aula, la página web del Aula del Futuro de Castilla-La Mancha, tenéis lógicamente la del Aula del Futuro de Bruselas, la del INTEF. Yo también me daría un paseo, porque es muy interesante todo lo que hacen y tienen muchísimos recursos, por la página web de Espacios Creativos de Canarias, el de Aulas del Futuro de Extremadura y luego también el Observatorio de Tecnología Educativa del INTEF. Y bueno, con esto os digo muchas gracias y nada, cualquier pregunta que tengáis, pues creo que voy a dejar de compartir y nada, Pues si tenéis preguntas. Sí, muchas gracias, Lucía, por la exposición. Nos decían, había varios comentarios. Preguntas de momento no tenemos, es el momento. Si alguno quiere hacer una pregunta ahora, se la trasladamos ahora mismo. Que te decía, muchas gracias por la exposición, porque así nos lo han transmitido los asistentes, que les ha sido muy interesante. Me ponían Luis lo ponía con letras mayúsculas. Y por la presentación también, por los recursos, las actividades y también por los ejemplos que has puesto, porque nos ha parecido, bueno, son bastante ilustrativos de lo que hicieron el grupo del año pasado, que este año está en la segunda parte, en esa fase 2. Y nada, ese es el trabajo que ahora están haciendo ellos, ¿no? En esa fase, ¿no? Cómo van progresando, ¿no? Y nada, la presentación, como hemos dicho antes, vamos a colgarla en el Teams, ¿vale? También estamos pensando ponerla en el curso también, en los foros. Estamos pensando también poner los enlaces para que lo tengan más asequible. Y nada, no tenemos, un segundo, voy a ver si tenemos alguna pregunta más aquí. Sí, bueno, Javier dice que muy interesante los recursos, que muchas gracias por los ejemplos y nada, son todo agradecimientos. Eres una crack, también te dice un anónimo. Bueno. Así que nada, te damos las gracias. También quería agradecer pues a todos los asesores que están con nosotros, a Lucía, a Fátima, a nuestra coordinadora Teresa y a Julio que siempre está ahí. Hola, así Julio. Que muchas gracias a todos y agradecerte otra vez el que colabores con nosotros, ¿no? Y de verdad que es un placer tenerte, Lucía. Nada, muchas gracias y nada, bueno, recordarles también que, bueno, que nos tienen mis grupos, por lo menos, que me tienen ahí en el curso, o sea, que cualquier cosa que nos pregunte. Que no lo he dicho al principio, pero Lucía es tutora en nuestro curso Moodle.
Así que el que haya tenido la suerte de tenerla como tutora, bueno, pues sabe que la tiene accesible. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Chao.